alguien pueda ir a hacer el eco. En nuestra institución tienes que ya ir preparado en la parte privada, en el presupuesto, estar incluido la ecografía y la persona que está haciendo el procedimiento, porque después si hace una emergencia y no tienes que correr a hacerlo, no te lo va a cubrir el seguro jamás. No tenemos que tener esto planificado ya previamente y la persona tiene que estar ya involucrada en el procedimiento de por sí. Los procedimientos que guiamos con eco transesofágico son estos: punción transeptal, valvulotomía mitral percutánea, CRS y foramen, stent graft en disección aórtica tipo B, la ablación total con alcohol cuando no tienen mala ventana, y los sistemas de reparación mitral MitraClip, que tampoco tengo experiencia, me faltó decir eso, tampoco tengo experiencia. El primer caso en el mundo lo hizo Leonardo en Venezuela y después ha hecho gran experiencia en el estudio Everest 2, que probablemente pues, él pueda comentar más adelante en alguna discusión. La punción transeptal es una cosa bastante sencilla de guiar por eco. Los hemodinamistas no les gustan trabajar con los ecografistas, los electrofisiólogos les gusta trabajar con todo el mundo, los hemodinamistas es difícil de trabajar. Eso es parte de nuestra conversación del día a día. Evidentemente, guiarnos y unirnos es bastante complejo, pero si, en la clínica privada, por ejemplo, la unión es perfecta, en la práctica pública no es tan perfecta, pero si logramos acoplar esto es sumamente fácil de hacer, de guiar, sumamente sencillo, solamente hay que tener unos conceptos anatómicos claros. Primero, la fosa oval la dividimos en cuatro partes y nosotros hacemos punciones, las que están adelante, las que van para la mitral, las que están atrás, todas las que van para la aurícula izquierda y la orejuela, las hacemos aquí, y las que están aquí. Es muy sencillo guiar una punción en cualquier cuadrante de la fosa oval. Pareciera ser difícil, pero con la ecografía es sumamente fácil. Y nosotros hacemos esto si vamos para MitraClip o Inoue, hacemos la punción acá, o cierre de fugas aquí. Las cierres de fugas anterolateral, como vamos a ver, se pueden hacer por transapical, alguna gente lo ha desarrollado de esa manera. El Watchman lo hacemos en este sitio y toda la fibrilación auricular lo hacemos en este lado. Esto facilita la movilidad de los catéteres y que el catéter vaya hacia las estructuras que necesitamos, que se guíen hacia los catéteres. ¿Y cómo se guía esta punción? Bueno, se guía de la siguiente manera: en el eco transesofágico, en el longitudinal, vamos viendo el descenso del catéter de punción a la aguja de Brockenburg, inicialmente el mulling, hasta que ven en la fosa oval. Una vez estado en la fosa oval, van al eje corto. Si no ven el mulling, si no ven la aguja o el mulling aquí, tienen que angular la aguja un poco más y convertir esta aguja en un ángulo mayor. Y una vez hecho eso, se van al eje corto y en el eje corto pueden hacer una punción anterior, la que está pegada a la aorta, o posterior, que está alejada de la aorta. Es sumamente fácil de hacer. En el eco intracardíaco es muy fácil también de hacer. Esto es una punción posterior hacia las venas pulmonares y esta es una punción anterior hacia la orejuela y la válvula mitral. Entonces la punción la puede usted dirigir. Esto es superior, esto es inferior, esto es posterior hacia las venas pulmonares y esto es anterior hacia la aurícula. Entonces puede hacer una punción posterior o anterior dependiendo de lo que usted necesite. Entonces los electrofisiólogos con los cuales trabajo hace muchos años y aprendimos con la gente de Natale, hacemos las dos punciones posteriores básicamente en este plano para hacer fibrilación auricular. Si vamos a entrar a la mitral, hacemos una punción anterior sencillamente aquí y entramos hacia la mitral. En este caso el hemodinamista no tenía experiencia, estamos en una zona que no es correcta. Estamos aquí, no estamos en la fosa oval, estamos arriba. Miren que no tenemos vena pulmonar, vena cava superior, estamos en este sitio. No estamos aquí, estamos aquí. Y entonces estamos ahí. Evidentemente, al no estar allí, al penetrar la guía ahí, no está allí, está en la arteria pulmonar. La paciente tiene la suerte de estar esternotomizada previamente, habían sido operadas en Los Ángeles. Y el catéter de punción está en la vena pulmonar, en la arteria pulmonar principal. Se saca eso, no desarrolla hemomediastino, que es lo que es esperable en un paciente que no tiene fibrosis mediastinal. Se saca todo el instrumental. Una vez sacado el instrumental, se hace la punción nuevamente, se entra a la aurícula izquierda, se pasa la guía, se pasa el Inoue, se dilata la válvula y el procedimiento termina. Evidentemente sirve para otros procedimientos, por ejemplo, para cierre de fugas paravalvulares, tanto mitrales como aórticas. En el caso de las aórticas, para mí, estos son pacientes que habitualmente están sumamente graves. Para mí es el procedimiento de elección en fugas paravalvulares aórticas, no así en mitral,
pero en aórtica, en mitral cuando tiene varias reintervenciones, pero en mitral, en aórtica cuando tiene la primera reintervención, probablemente esta sea la técnica de elección, sobre todo si el orificio es susceptible de cerrar con un dispositivo de cierre percutáneo. El procedimiento requiere muy poca fluoroscopia y el eco transesofágico es usualmente para mí innecesario, se requiere solamente el eco transtorácico y técnicamente no es demandante. O sea, para las personas que hacen hemodinamia, este procedimiento en válvula aórtica no es demandante. Donde es altamente demandante es en mitral. En aórtica, habitualmente la válvula aórtica, las fugas se presentan sobre todo en esta zona, entre el seno coronario izquierdo y no coronariano. En esta zona son usualmente en forma de media luna. Habitualmente no hay dispositivos de cierre precisamente para fugas. No existe un dispositivo ideal. Y no hay un dispositivo que se adapte a todas las fugas. Hoy en día Occlutech en Alemania está desarrollando por primera vez un dispositivo diseñado para fugas. El plan piloto lo hace un venezolano que está en Brescia, que se llama Eustaquio Norato, egresado de nuestro hospital, que es muy famoso en Europa en cierre foramen oval y comunicaciones interauriculares y intervencionismo estructural. Y estos test probablemente van a estar listos el próximo año. De todas maneras, nosotros lo que hacemos es utilizar un dispositivo que los americanos no tienen para aplicación porque no tiene FDA para esto, que es el Amplatz Vascular Plug 3, que es un dispositivo que se alinea muy bien a las fugas paravalvulares. Este es un caso nuestro, lo hicimos con 2 almohadas, el paciente en edema pulmonar agudo, insuficiencia mitral crítica, el paciente con 3 de creatinina, se hizo por rama braquial con un catéter 6 French. Una vez colocado allí, se pasa la guía por el orificio de la fuga paravalvular, el catéter guía. Una vez estando allí, se puede ver aquí el dispositivo abierto en el ventrículo izquierdo, aquí se ve en el ecocardiograma transtorácico. Para mí esto se puede hacer fácilmente por transtorácico, se va retirando el Amplatz Vascular 3 hacia la fuga. Una vez colocada el Amplatz Vascular 3 allí, se libera, se miden los gradientes y se ve en el plano valvular si la válvula no está comprometida, su dispositivo de cierre y apertura en forma perfecta. Una vez hecho eso, se libera el dispositivo, como está acá, aquí se va a liberar el dispositivo, aquí se libera el dispositivo, aquí queda el plot vascular 3 y una vez más se miden los gradientes y se ve el resultado final. Este es un caso hecho hace unos 4 o 5 años, hemos hecho unos 6 pacientes, habitualmente quedan con fugas muy pequeñas, sin regurgitación y el dispositivo, el plot vascular 3, se adapta muy bien a las fugas paravalvulares aórticas. En el caso de las mitrales es mucho más complejo, esto requiere una estructuración más tridimensional de la fuga, de la forma de la fuga, del tamaño de la fuga y de la severidad. Aquí el eco tridimensional juega un rol muy importante. Habitualmente las indicaciones para cerrar esta fuga son insuficiencia cardíaca o hemólisis y el paciente ya intervenido con bastante deficiencia de la prótesis. Y para nosotros estos pacientes el transesofágico es de vital importancia para guiarlo. Tienen que establecer el sitio donde está la fuga. Estas fugas que están de este sitio son muy difíciles de canular por vía transeptal y entonces muchas personas han establecido, el doctor Ruiz en Nueva York, que creo que fue el primero que lo ha hecho, ha establecido la vía transapical para cerrar las fugas que están colocadas en esta área del aparato mitral. Pero estas fugas que están asequibles después de la punción transeptal se pueden hacer bastante bien por vía de abordaje venoso. Bueno, se debe establecer exactamente dónde está la fuga. Por eco transtorácico y transesofágico se puede hacer bastante bien. Usualmente por eco transesofágico se puede hacer bastante bien 2D. Pero la reconstrucción 3D es superior, sin duda alguna. Evidentemente aquí yo sé que está a la 1 de la tarde, está más o menos aquí. La fuga con la reconstrucción tridimensional es mucho más sencillo. Esta es una fuga del doctor Rodrigo Ibáñez, que me la prestó gentilmente. Se ve claramente que está entre las 3 y las 6. Estas fugas son bastante complejas de sellar y cuando mide más de 25% del anillo puede ser muy difícil de cerrarla. Pueden requerir 2 o 3 dispositivos para hacer su cierre en forma correcta. Ya hemos dicho que cuando las fugas están acá,
son bastante complejas. Unos han hecho abordaje por la vena yugular, otros han hecho por vía transapical, pero cuando están en este sitio se pueden hacer muy bien por transeptal. Y este es un caso evidente donde hay una fuga más o menos a las 11, una fuga pequeña con hemólisis de una válvula mecánica, doble disco. Aquí está la fuga, una vez canulado con el catéter aquí, una vez colocado el dispositivo, un plot de ductus colocado en la fuga con cierre perfecto. Estos son datos de la literatura, casos de la literatura mundial. Y para terminar, solamente me quiero referir al cierre de la orejuela. El cierre de la orejuela hoy en día tiene un rol importante en los pacientes que tienen contraindicación de anticoagulación. El cierre de orejuela tiene que ser hecho también por un equipo que esté bien adaptado al trabajo. Para mí, creo que para el doctor Rodríguez, conversamos esta mañana en el desayuno, los electrofisiólogos tienen más dominio en la aurícula izquierda de la punción transeptal para hacer estos procedimientos, sin duda alguna, en nuestro equipo. También los electrofisiólogos tienen mucho mayor dominio que los hemodinamistas para hacer estos procedimientos. En nuestro servicio lo hace, la punción transeptal la hace el hemodinamista, que usualmente es una punción posterior, como dijimos, y la liberación del device la hace el hemodinamista. Entonces trabaja en equipo, un hemodinamista, un intervencionista y mi persona con ecografía transesofágica. Nosotros tenemos experiencia solamente en Watchman. El 90% de los trombos usualmente vienen de allí. Si el paciente tiene una contraindicación para anticoagulación, por ejemplo, vamos a hacer uno la próxima semana, un paciente que tiene telangiectasias del colon, paciente de 80 años con varios embolismos cerebrales, papá de un cirujano cardiovascular, ha sangrado varias veces, tanto con Plavix y aspirina combinados, más con Coumadin, más aún, ahora con Rivaroxaban o con los nuevos anticoagulantes. Con Dabigatran también ha sangrado en múltiples oportunidades y tiene indicación formal de cierre de la orejuela y mantenerlo 45 días con aspirina y Plavix. Es importante definir la forma de la orejuela. La forma de la orejuela la podemos hacer por eco transesofágico, por eco transtorácico. Eso lo vamos a ver en la parte de fibrilación auricular también, pero es muy importante saber la forma de la orejuela por tomografía o por eco. Si es en alita de pollo, si es en windsoft, en coliflor o en cactus. Pareciera una estupidez esto, pero esto tiene gran relevancia hoy en día. Por ejemplo, estas son las que son más embolígenas aún en pacientes con chat bajos, y además de eso son muy difíciles de cerrar porque requiere siempre tener mayor longitud, mayor profundidad que ancho para poder calzar el dispositivo dentro de la orejuela. Por ejemplo, el Watchman es el caso típico. O sea, un Watchman, si tiene esta anatomía y la altura es más pequeña que la amplitud, no vas a poder colocar el device. Entonces es importantísimo conocer no solamente las dimensiones, sino también saber la forma de la orejuela. Y está demostrado que esta forma de la orejuela está asociada con trombosis independientemente del riesgo del chat. O sea, usted puede tener un chat menos de 2, vascular 2, menos de 2, y tener un riesgo aumentado de 2 a 3 veces con la forma de coliflor. O sea, es muy importante conocer la forma de la orejuela. O sea, la persona que hace eco transesofágico debe definir no solamente si hay trombos, las velocidades, si hay ecocontraste espontáneo, la forma de la orejuela, cuántos lóbulos tienes y si tienes además saculaciones cercanas al ósteo. Más del 50% de las orejuelas tienen 2 o 4 lóbulos. Algunas tienen esta forma que se llama divertículos o pouch o recesos, y estos son muy difíciles de cerrar porque el device no se ancla en él. Entonces es muy oportuno definir si tiene esto en el eco transesofágico o en las múltiples imágenes, si tiene esta forma. Esta es una visión nuestra de angiografía, de angioscopia virtual por tomografía. Habitualmente la orejuela está dispuesta en el 70% por encima de la vena pulmonar superior izquierda, en el 20% está dispuesta a nivel de esta y en el 10% está por aquí abajo. Eso pareciera ser una tontería, pero tiene importancia, porque la punción, si la hace muy arriba y la orejuela está aquí abajo, guiar el catéter para acá abajo y tener coaxialidad con el ostium es bastante más complejo. O sea, esto usted debe definirlo antes del procedimiento. Y es muy importante, adicionalmente, saber medir la orejuela. En el caso del Watchman, debe medirlo habitualmente
1 a 2 centímetros por debajo de la vena pulmonar del Rich o de la vena pulmonar superior izquierda, desde la circunfleja, en este sitio, más o menos. Aquí, acá y acá. Y es eso, y medirlo en 0, 45, 90 y 130 grados. En estos planos como está aquí descrito. Claramente como está aquí. Una vez hecho eso, deben reconocer que la orejuela usualmente tiene una forma, el orificio habitualmente es ovalado, similar al anillo aórtico. Es oval, o sea, no es circular. Significa que el diámetro máximo de la orejuela usualmente es 135 grados. O sea, es esto. El que no está adaptado con la anatomía está frito. Frito. Entonces, de esto hay que saber la anatomía clarita. Clarita. Entonces, 135 grados es el ángulo máximo usualmente de la orejuela. Entonces, 130, 120 grados donde hay que medir usualmente el diámetro máximo, que es donde va metido el device. Y en base a eso se elige el device. Bueno, en los devices van de 21 a 33, tiene que medir entonces entre 17, entonces se le acabó la pila ya, le falta, se parece a Maduro, le falta pila. Mira, tiene que ir de 17 a 30, más o menos, de diámetro, la boca de la orejuela. Y de la sobreexpansión debe ser 10 a 20 como cualquier plom. Evidentemente, por ejemplo, a esta orejuela se le puede meter un dispositivo. Es demasiado chiquita, ¿no? A eso no se le puede meter nada. Ni un biberón de bebé. ¿Esto se le puede poner un dispositivo? ¿Aquí? Ah, ok. Tampoco se le puede poner. Ok. ¿A esto se le puede poner? Tampoco, porque no sabe si es sludge o es trombo. O sea, puede ser con contraste espontáneo denso. Pero no puede descartar jamás usted ahí 100% seguro que no haya trombo aquí basal. O sea, probablemente no lo haya, pero no lo puede estar seguro. La punción tiene que ser posterior, como dijimos, arriba de la aorta, aquí arriba. Debe ser allí por lo siguiente. Déjeme mostrarle. Si usted hace la punción anterior, el dispositivo no se va a alinear a la boca, a la orejuela. Si la hace posterior, se va a alinear coaxial al ostium de la orejuela. Entonces tiene que ser una punción posterior. Una vez hecho esto, se hace la angiografía. Miren que tiene un pouch acá. Tiene un pouch aquí. Y debe cerrarse este pouch porque si no, no queda perfecto. Una vez hecho la orejuelografía o auriculografía o orejuelografía, usted hace eso, hace también las mediciones por cateterismo. Una vez decidido el dispositivo, se guía con eco transesofágico. Estos son casos donde, por ejemplo, no puede hacer la liberación correcta. ¿Por qué? Porque en este caso no está coaxial al eje mayor de la orejuela. En este caso ya está alineado coaxial, en este caso no está coaxial. Aquí está totalmente oblicuo al ostium. Si usted libera eso allí va a embolizar seguramente. Tiene que reposicionar el dispositivo y otra vez colocarlo. Adicionalmente a esto no está cubriendo este pouch que está acá. Si usted libera esto aquí va a embolizar. O sea, siempre tiene que estar atento. Entonces, la posición adecuada tiene que estar comprimido el device 10 a 20% del tamaño original que lo puso. Si es un 30, tiene que medir 27, 28 o 26. ¿Verdad? Mínimo de diámetro en su estrecho en su boca más amplia. Y una vez colocado allí, se libera el device y se guía que no haya fugas periprotésicas. Las fugas deben medir menos de 5 milímetros. Más o menos esto es como se hace. Con esto quiero terminar y decirles que la ecografía de intervención indudablemente requiere un alto grado de entrenamiento. Debería siempre existir 1, 2 o 3 personas en su hospital que se dedique a hacer estos procedimientos, sobre todo las personas que tienen más experiencia. En nuestro hospital hay 3 personas que se dedican a hacer esto, se intercambian en hacer estos procedimientos, tienen una gran experiencia haciendo estos procedimientos, sobre todo hoy en día TAVI y cierre de orejuela izquierda. Deben conocer paso a paso todos los procedimientos de por sí, deben elegir la mejor técnica de imagen, puede ir desde transesofágico, eco intracardíaco o transtorácico.
Deben conocer exactamente las indicaciones de colocar estos dispositivos y cómo hacerlo. Y recuérdense, la selección del paciente es buena, pero el procedimiento no termina en la sala de hemodinamia, sino que termina tardíamente con el seguimiento del paciente. Con eso quiero terminar y darles las gracias por su atención. Muchísimas gracias.